Vamos a ver si nos da tiempo de ver la parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿vale? Esto es una parte independiente de lo que habíamos visto hasta ahora, de la parte de procedimiento administrativo, ¿vale? Con lo cual ahí no tienen problemas para estudiarlo de forma independiente. Está un poquito relacionado con los recursos. Es verdad que la parte de recursos sí viene un poquito más relacionado con esto, ¿vale? En principio, ¿cómo estudiar este tema? Voy a intentar poner este tipo de diapositivas antes de comenzar. Este tema, en principio, hay que estudiarlo directamente de la ley, ¿vale? La ley es esta, la 29 de 1998. Hay que decir que esta ley regula todo el procedimiento judicial, con lo cual no hay que imprimirla y estudiarla entera, ¿vale? Pero veremos ciertos artículos que son los que voy a marcar en las diapositivas, que serán los que sí hay que ir sabiéndose, porque para todas las oposiciones que sean de administrativos, A2, E1, ¿vale? Siempre preguntan sobre todo la parte de los recursos, que es la parte que interesa, ¿vale? En principio, ¿qué es el recurso contencioso? ¿Vale? El recurso contencioso administrativo es el mecanismo que la ley ha previsto frente a la actuación o inactividad de las administraciones públicas sometidas al derecho administrativo, ¿vale? Importante que define dos cosas: actuación e inactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración muchas veces está obligada a hacer cosas que no hace, y otras veces se extralimita haciendo ciertas cosas que tampoco tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿de qué forma nosotros nos vamos a proteger frente a eso? Pues acudiendo a los juzgados, ¿vale? Nosotros ya en la parte de procedimiento administrativo, sí es verdad que vimos cómo se recurren los actos en vía administrativa, ¿no? Pero cuando ya se acaba esa vía administrativa, tenemos que pasar a la parte del juzgado, o cuando es voluntario el acceso a esa vía, que ya lo vimos con ese potestativo de reposición. Cuando es voluntario acudir a la vía administrativa, pues podemos ir directamente a este contencioso administrativo, ¿vale? El objeto de la jurisdicción, que es este artículo 1, ¿vale? Esto es importante tenerlo. Los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo conocerán las pretensiones que se deduzcan en relación con las actuaciones de las administraciones públicas sujetos a derecho administrativo, ¿vale? Y las disposiciones generales con rango inferior a la ley. No lo hemos terminado un poco, hemos dado muchas pinceladas, pero no hemos visto una clase entera de jerarquías normativas, pero entendemos que tenemos nuestra constitución, lo que estaba hablando antes, esos tratados internacionales, todo eso que aplica por arriba, ¿no? Luego tenemos lo que son las leyes, y luego por debajo de las leyes están los reglamentos que normalmente se dictan para desarrollar las leyes, ¿vale? Que no hay que confundir, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos, que es así porque viene a nivel europeo, ¿vale? Pero si nos quitamos las cosas europeas y las cosas de fuera y nos centramos en nuestra regulación, cuando sale una ley, un decreto ley, también tiene forma de ley, ¿vale? Cuando sale una ley, tiene un rango, pero por debajo están los reglamentos que se desarrollan o lo hacen el Ejecutivo, ¿no? El gobierno hace esos reglamentos para desarrollar de qué forma llevar a la práctica la ley, ¿vale? Pues esos reglamentos que genera el Ejecutivo, o bueno, el Ejecutivo digo a nivel estatal, pero también de las comunidades autónomas o cualquier cosa de esa, ¿vale? Los reglamentos, se pueden interponer recursos contenciosos administrativos también contra los reglamentos, ¿vale? En la parte de las actuaciones de las administraciones públicas que se pueden impugnar, son los actos administrativos, ¿vale? Que ya habíamos visto, se agota la vía administrativa, podemos acudir a la contencioso, ¿vale? La inactividad, que es lo que estaba diciendo antes, que es las cosas que tiene que hacer la administración y no hace, pero también está la vía de hecho. ¿Sabéis qué puede ser la vía de hecho? Cuando habla de hecho, hay que entender a los hechos consumados, ¿no? A la vía de hecho es cuando, por ejemplo, la administración, por ejemplo, tiene que expropiar algo, viene y se queda con el terreno, ¿no? Pues eso es la vía de hecho, cuando la administración hace cosas, ¿vale? Y nosotros necesitamos, por ejemplo, porque vamos a pensar, si a nosotros nos tienen que embargar algo, ¿vale? Y se dicta una resolución donde dice que se va a embargar el terreno que tenemos nosotros a nuestro nombre, es fácil recurrirlo, porque a ese documento le podremos hacer frente nosotros recurriéndolo ante los tribunales. Pero si la administración viene con un G
se mete en el terreno, precinta y se queda allí dentro y no hay ningún acto, ¿eso cómo se recurre? Pues esa es la vía de hecho. Cuando es a hechos consumados, cuando no es que hayan actos, sino que la administración hace cosas que nos afectan. Y entonces, ¿de qué forma paramos? Pues también podemos acudir a la contencioso administrativo, ¿vale? Inclusiones. Al final siempre se entiende que son para actos administrativos, ¿no? Pero hay algunas cosas que no llegan a ser actos administrativos que también se meten dentro de esta jurisdicción, ¿vale? Porque hay que entender las jurisdicciones como si fueran ámbitos. Es decir, si es del orden de lo social, se va a encargar de temas de trabajo y todo eso, ¿vale? Pues todo lo que vaya al orden de lo social no se puede presentar a la contencioso administrativo, no se puede presentar a la rama militar, ¿vale? Ni a lo penal. Si a ti te juzgan por un lado, estás yendo por esa causa, ¿vale? Y son independientes, no se puede juzgar por varios ámbitos el mismo delito, por ejemplo, que puede muchas veces confluye en que hay ciertos delitos que se pueden juzgar por lo civil o por lo penal, ¿no? Pues una vez arranca por lo penal, pues ya ese es el cauce que va a seguir, ¿vale? Entonces aquí hay muchos actos que van a ir a lo contencioso administrativo y no se pueden juzgar por otro lado, ¿vale? El orden contencioso administrativo conocerá cuestiones de actos políticos, contratos administrativos, actos separables de los contratos privados, actos de corporaciones de derecho público, concesiones administrativas, responsabilidad patrimonial. Esto más o menos lo entendemos, excepto actos políticos que podemos entender que a lo mejor eso iba por otra vía, pero también acuerdos políticos que se hagan y temas, por ejemplo, pues todo el tema del tema electoral, ¿verdad? Que hay un montón de procedimientos que hay que seguir, que están estipulados, pues todo eso va a ir a lo contencioso administrativo. Exclusiones, que es lo que hay que entender que no va a ir por esta vía. Otros ámbitos, que ya sea civil, penal, social, lo que sea, el contencioso disciplinario militar, que es un recurso también que se interponen, ¿vale? Conflictos entre órganos jurisdiccionales y administraciones públicas, conflictos entre atribuciones dentro de la misma administración. Hay que entender que cuando acudimos a la vía de los juzgados esta, es para pleitear con otras personas o con otra administración, ¿vale? Pero no podemos resolver las cosas internas de nuestra administración en el juzgado, ¿vale? Para ello, ya lo hemos visto con el tema de las jerarquías, ¿no? Hay gente que tiene competencia, hay superiores, ¿vale? Siempre se puede acudir a alguna vía para resolver conflictos entre competencias y cualquier cuestión de esta, ¿vale? Actos que sean reproducción de firmes o consentidos, esto lo vamos a ver más explícitamente ahora, y que afecten a normas forales, ¿vale? Navarra y País Vasco. Cuando sean temas forales hay que entender que eso va por otra vía, ellos tienen su propia legislación y sus propias regulaciones, ¿vale? Que no aplicaría a este tipo de cuestiones. La chicha, ¿dónde está? En los órganos y las competencias, ¿vale? Esto más o menos hay que tenerlo enfocado. Saber qué órganos existen, qué competencias tienen esos órganos y, por ejemplo, si nosotros nos surge, tenemos que entender este tema desde el lado de estamos trabajando en la administración, ¿vale? Porque realmente no es para nosotros pleitear como ciudadanos, sino nosotros somos administración y nos van a interponer el recurso contencioso administrativo. ¿Quién es la persona que es competente de ese recurso? ¿Vale? Esto es lo que vamos a ver. En principio hay juzgados de lo contencioso administrativo, juzgales centrales de lo contencioso administrativo, conformando este escalón que está aquí abajo, ¿vale? Luego tenemos un poquito por arriba la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia, ¿vale? Y luego tenemos el Tribunal Supremo, ¿vale? La sala del contencioso del Tribunal Supremo. Diferencia entre juzgados y tribunales. Esto es súper preguntable. Súper preguntable. Los juzgados son órganos unipersonales. Hay un juez, ¿vale? Y los tribunales son órganos colegiados, con muchos jueces, ¿vale? Hay que entender que el juzgado está compuesto por el juez. En principio, los juzgados conocen en única o en primera instancia. Cuando te dicen única o en primera instancia, normalmente en el juzgado, o sea, en la rama judicial, se define como una carrera, ¿vale? En el que tenemos que pasar por ciertos escalones hasta llegar al último de todo. Normalmente se pleitea, pues, en el juzgado de lo penal, ¿vale? Pues ahí esa es la primera instancia.
Cuando haya una resolución sobre eso, vamos a recurrir y eso va a subir a siguientes instancias, ¿vale? Y eso va a subir hasta el Tribunal Supremo, que una vez dictamine sobre eso, ya no hay tutía, ¿vale? Ya eso hay otro tipo de recursos, ¿no? Pero que no nos vamos a meter en qué tipo de recursos son, ¿vale? Hay que entender que normalmente se debería quedar en lo que dice el juzgado, pero es que la gente sigue pataleando hasta el último momento, ¿vale? ¿De qué forma limitan que la gente vaya a patalear hasta el fin de los tiempos? Pues en la valoración económica del recurso, ¿vale? Se hace una valoración económica del recurso y normalmente si son 30.000 euros, ¿vale? Por debajo de 30.000 euros solamente se puede llegar a primera instancia, ¿vale? Ya de ahí no se puede subir. La parte que nos interesa, ¿vale? Que es el tema de las competencias. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en una Secretaría de Estado, por ejemplo, o estamos viendo un acto que va a firmar el ministro, ¿vale? Si es materia de personal, por ejemplo, irá a los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Estas son las cosas que suelen a lo mejor preguntar, como mucho, ¿vale? Todas las materias van a la Audiencia Nacional, salvo materia de personal cuando no se refiere a la extinción de relación de la funcionaria de carrera, responsabilidad patrimonial cuando no exceda estos 30.050 euros y actos sancionadores que no superen los 60.000 o los 6 meses de cese, ¿vale? Esto en principio va así, hay que comprenderlo así, ¿vale? Aquí yo os subo las diapositivas, ¿vale? Pero os puse un par de ejemplitos de cómo serían estas competencias, ¿vale? No es complicado, es decir, una vez lo tengáis vosotros en una esquemita, lo intentáis poner en una hoja nada más y ponéis las competencias entre unos y otros y vais a ver que son muy parecidas en algunas. Lo del tema de materia de personal, responsabilidad patrimonial y sancionador, eso se repite en casi todos, ¿vale? Luego vamos a ver que casi todos van a ir al mismo órgano y hay a veces que hay como unos juzgados accesorios, que por ejemplo aquí sería eso. Todas las competencias de los ministros y secretarios de Estado van a la Audiencia Nacional, salvo estas competencias que van a ayudar los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, ¿vale? Si nos vamos en esta parte a lo que sería territorial, pues no serían los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, sino tenemos los juzgados contenciosos administrativos, ¿vale? Aquí tenemos actos centrales que no sean ministros o secretarios de Estado, ¿vale? En vez de la Audiencia Nacional, estamos pasando al TCJ. De organismos públicos centrales, ¿vale? Seguimos en el TCJ, ¿vale? Aquí tenemos organismos públicos en periferia, que aquí es donde aparecen los recursos de más de 60.000 euros, dominio público, obras públicas, expropiación forzosa. Esto lo estoy pasando un poquito por arriba porque realmente para aprender esto lo único que hace falta es ponerse en casa, coger una hoja, escribir todas esas competencias dentro de tal y verlo, ¿vale? Y verlo con más perspectiva. En principio lo podéis ver por aquí, ¿vale? Si os fijáis aquí, pues ya podéis agrupar los organismos públicos de periferia con los otros tipos de organismos que sea la administración periférica, ¿vale? Que es delegaciones de gobierno, subdelegaciones de gobierno. Pues si os fijáis, es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces aquí podéis ir conglomerando todo esto. Como competencias especiales, que sí es verdad que hay que hacer un pequeño tip, a mí me gusta saberme estas que tengo aquí. Hay muchísimas competencias especiales, pero yo creo que estas son las más preguntables. Todo el tema de administración electoral y las resoluciones de extranjería, pues a los juzgados contenciosos administrativos, actos que prohíban reuniones y manifestaciones va al Tribunal Superior de Justicia, ¿vale? Y a la Audiencia Nacional, recursos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, defensa de la unidad de mercado, los recursos del Tarreco, actos de autoridades administrativas independientes, ¿vale? Esto es así lo más sencillo que fui encontrando. Las partes, ¿vale? Que esto es ya, nosotros queremos, bueno, alguien va a denunciar a la administración, ¿vale? Pues entonces tenemos lo que son las partes dentro del procedimiento judicial, que sería una parte activa y una parte pasiva, ¿vale? Uno es el demandante y otro es la parte demandada. Hay que ver que las administraciones siempre
siempre que tengan aseguradoras, ¿vale? Aseguradoras, por ejemplo, en un procedimiento de responsabilidad patrimonial donde una persona se cae en las instalaciones y hay un seguro que cubre ese tipo de cuestiones, si demandan a la administración, las aseguradoras son codemandadas siempre, ¿vale? Van a estar codemandadas. Hola, Cori, ¿qué tal? ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Estamos viendo la jurisdicción contenciosa administrativa. A tope. Vale, pues las administraciones públicas, ¿vale? Van a ser parte en el procedimiento cuando se haga el recurso de lesividad. ¿Nos acordamos, David o Cori, cuál es el recurso de lesividad? Sí. Teníamos dos formas de la revisión administrativa. Era la revisión de oficio, pero los actos anulables, ¿iba a decir algo o no? Los actos anulables, había un recurso que se llamaba el recurso de lesividad, que lo tenía que interponer la administración para poder anular un acto, ¿vale? Nos vimos los actos anulables del 48 de la ley 39-2015, ¿vale? Esos actos que eran anulables por incurrir en un vicio, ¿vale? Que por ejemplo fuera beneficioso para el ciudadano, ¿vale? Y la administración quiere anularlo, pues tiene que acudir al juzgado. Pues acudir al juzgado es acudir a este recurso de lesividad, ¿vale? La representación, esto también lo he visto un montón en los test y lo preguntan muchísimo, ¿vale? En sus actuaciones ante los órganos unipersonales, las partes tendrán que conferir representación a un procurador y ser asistidos por un abogado, ¿vale? Lo del procurador es opcional, ¿vale? Es opcional en los juzgados, que son esos órganos uniprovinciales. En los tribunales, que son esos órganos colegiados compuestos por muchos jueces, ¿vale? Es obligado tanto el procurador como el abogado. Esto es importante. Si nosotros, por ejemplo, queremos denunciar a la administración porque no nos conceden el trienio, ¿vale? No nos conceden el trienio. Vamos a ver que habíamos visto temas de competencia. Pues si dicta un órgano central que no va a ser un ministro o un secretario de Estado, porque sabemos que la concesión del trienio es del subsecretario, ¿vale? Pues entonces tendremos que acudir al Tribunal Superior de Justicia, ¿vale? Al Tribunal Superior de Justicia tendremos que interponer ese recurso contencioso administrativo, ¿vale? Si interponemos el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, ya el primer nombre lo dice, que es tribunal, con lo cual no es un juez solo, no es un juzgado, son varios jueces, un tribunal, pues entonces, Davinia, ¿tenemos que llevar abogado y procurador o podemos ir solo con abogado? Es la pregunta es que tú vas a denunciar que la resolución del subsecretario porque no te concede el trienio. Y ya te adelanto que es el Tribunal Superior de Justicia el que va a tener que conocer de ese asunto. Vale, correcto. Hay una cuestión, hay una cuestión que es esa regla de asterisco y es que podrán comparecer por sí mismos los funcionarios en defensa de sus derechos. Eso quiere decir que puedes ir allí a lomo descubierto al tribunal y enfrentarte contra la abogacía del Estado tú solo, ¿vale? Sin abogado ni de nada. Vas para allí a defender tus derechos. Esto teóricamente se hizo porque en materia de personal se presupone que muchas veces son los funcionarios los que más saben en materia de función pública, ¿vale? Entonces, a lo mejor si vas a saber más tú que tu abogado, pues mejor vas tú solo y te defiendes ahí como sea. Es importante que cuando no sea separación del servicio, cuando es separación del servicio, ya nada, no podemos ir, tenemos que ir con abogado y procurador. Davinia, la separación del servicio, ¿te suena lo que era? ¿Vale? Cuando te echan, ¿verdad?
y era una sanción que interpone. Sí, el TREVEP sí, pero ¿alguien sabe quién la interpone? Los ministros. Pero estaba, vamos, estaba perfectísimo. Sí, 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 sí. ¿Vale? La actividad impugnable, ¿vale? Lo que es impugnable, que son esos reglamentos. Los actos, ya sean expresos o presuntos, que los actos presuntos sí que nos acordamos que son cuando no se dicta ninguna resolución. La inactividad de la administración y las acciones que constituyan la vía de hecho. Que esto lo vimos al inicio de la clase, Cori, que la vía de hecho es cuando la administración actúa sin haber dictado un acto. Es decir, si tienen que expropiar una vivienda, si ellos dictan una resolución diciendo que te tienen que expropiar, tú puedes recurrir a esa resolución. Pero si vienen con una pala y tiran la vivienda abajo sin haber dictado resolución, pues tú también te tienes que defender ante eso. Pues el venir con una pala y meterse dentro de la vivienda es la vía de hecho. ¿David? ¿Mm? No. Jurisdicción contenciosa administrativa, que es un temilla que nos quedaba suelto de la parte del procedimiento administrativo. Lo que bueno, está un poquito ligado con personal. Sí, sí, no, es que lo voy ligando un poco para no aburrirnos. ¿Qué? ¿Vale? Eh, mm, a ver, ¿por qué eres interesada en un procedimiento administrativo? Ah, no, no, si vas por ahí, no. No, no es como la regla de los superpoderes. No es la 30. Es decir, la 39 regula la actividad de la administración con los ciudadanos. Y la 40, no, bueno, unos principios de la administración en general. Tienes las delegaciones de competencia, tienes... Ah, vale, vale, ya te entiendo la pregunta. Estamos hablando de lo que es... Vale, tienes la vía administrativa, que es tú pelear con la administración en vía administrativa, ¿vale? Y cuando se acaba la vía administrativa, ¿de qué manera te sigues peleando con la administración? Pues la vía judicial es el recurso contencioso administrativo. Es que yo creo que lo de la 40 tienes que quitarlo de ahí, porque no sé si te va a ocasionar más trastorno. Lo de la 40, hay instrucciones de cómo funciona una administración, ¿vale? Pero no te dice de qué forma te peleas con otra administración. Claro, si una administración quiere pelear contra la otra administración, podrá recurrir como tenga que recurrir y si va a los juzgados va con la contencioso administrativo. Hay que pensar que la contencioso administrativo es el juzgado, ya está. Cuando, sí, o por ejemplo, si tú solicitas lo del trienio, ¿no?
Por ejemplo, no, en la separación del servicio. La separación del servicio te la dicta el ministro, la resolución de separación del servicio. El ministro pone fin a la vía administrativa, con lo cual solo te queda el potestativo de reposición. Como es potestativo, tú puedes no seguir en esa vía administrativa, tú puedes no usar la vía administrativa e irte al juzgado, que son esos 2 meses que tienes para interponer el contencioso. Si eres laboral, tienes que ver que los contratos laborales no están regulados por el derecho administrativo. ¿Vale? Al final, tú tienes el convenio colectivo, te aplican ciertas cuestiones, pero también te aplicará el estatuto de los trabajadores y vas al régimen de lo social, ¿vale? A las salas de lo social. Con lo cual el recurso que tienes que interponer es en lo social. Forma, vamos a ver. Normalmente lo que viene siendo, para lo que viene siendo útil la jurisdicción contenciosa administrativa es realmente esos recursos contra los actos administrativos. Lo que pasa es que nosotros lo hemos hilado con lo de funcionarios, porque sí es cierto que como también está metido ahí dentro de lo de funcionarios, y así aprovecho para hacer un pequeño repaso sobre el tema de tal, pero realmente es que te denieguen una beca, ¿vale? Que te denieguen una beca, pues a eso presento yo mi recurso y si no me voy al juzgado, ¿vale? ¿Por qué? Sobre todo porque ya lo decíamos aquí delante, para determinar si era única instancia o si iba a primera instancia, se iba a valorar el recurso para ver si no superaba esos 30.000 euros. Que la separación del servicio tuya no se puede valorar, ¿vale? Entonces realmente es como una cosa que está metida ahí también dentro del recurso administrativo, pero, perdón, dentro del contencioso administrativo, pero que no implica que sea solo para eso, ¿vale? Lo que se puede impugnar, que ahora yo creo que a medida que vayamos avanzando os queda más claro todo, ¿vale? Se pueden impugnar los reglamentos, ¿vale? Los reglamentos. También existe una cosa que es la impugnación indirecta del reglamento. Esto lo voy a explicar, pero muy por arriba. Si no lo cogéis, no es que sea obligatorio para sacar un 10 en los exámenes, ¿vale? Cuando se dicta el reglamento, ¿vale? Ya sea un reglamento, por ejemplo, para desarrollar una ley, ¿vale? Que se ha salido, hacemos un reglamento, ¿vale? Una vez se publica en el BOE, nosotros tenemos un plazo de 2 meses para impugnarlo, ¿no? Una vez se pasa ese plazo, ese reglamento ya no se puede impugnar ante el juzgado, ¿vale? Por ejemplo, si ese reglamento a ti te obliga a que no vas a poder aparcar en la calle, vamos a decirlo así, de forma muy, aunque mezclemos competencias, ¿vale? Pero si sale un reglamento en el que dice que tú ya no vas a poder aparcar en la calle y vas a tener que aparcar a 500 metros de tu casa, ¿vale? Eso me afecta y yo como afectado de ese reglamento lo puedo impugnar ante la justicia, ¿no? Con el contencioso administrativo. Si resulta que se me pasa ese plazo, porque los seres humanos no estamos continuamente revisando los reglamentos que se van publicando, se pasa ese plazo de los 2 meses y ese reglamento no se puede impugnar, ¿vale? Ese reglamento continúa y ya se queda dentro del ordenamiento jurídico. Hay una cosa que se llama la impugnación indirecta y es cuando a ti te multen por aparcar cerca de tu casa en base a ese reglamento, tú que consideras que ese reglamento es ilegal, puedes irte a la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿vale? Para impugnar la multa que te acaban de poner, pero haciendo alusión a que el reglamento es ilegal, ¿vale? En base a eso, se va a poder anular el reglamento aunque haya pasado más de los 2 meses de esa impugnación directa, ¿vale? Con que entendamos el concepto, lo entendemos, de esa impugnación indirecta, ¿vale? Puede ser directa dentro de esos 2 meses o indirecta por un acto que se dicte en base de ese reglamento que se vaya a impugnar, ¿vale? Cualquier cosa varamos o vamos más despacito que no hay problema. Cuando un juez o tribunal de lo contencioso hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer el recurso directo contra la disposición, ¿vale? Esta también es otra forma, que es la cuestión de ilegalidad que hacen los jueces, ¿vale? Cuando lo veamos la parte de
del recurso de amparo y todo eso, hay una cosa que es la cuestión de ilegalidad que interponen los jueces porque van a dictar una resolución, ¿vale? Y se tienen que basar en una norma que ellos creen que es ilegal, ¿vale? Entonces ellos pueden también hacer esa cuestión de ilegalidad para intentar cambiar esa norma ilegal, ¿vale? La impugnación de los actos, que pueden ser presuntos o expresos, eso ya lo habíamos visto en el procedimiento administrativo. La parte de presuntos era ese silencio administrativo, ¿vale? Que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite. ¿Nos acordamos de qué son esos actos de trámite? Sí. Los actos de trámite, ¿sabemos cuáles son los actos de trámite del procedimiento administrativo? ¿Nos acordamos? Yo hago las preguntas para aprovechar para beber. No está María. Vale, sí está. Estamos en un procedimiento administrativo, ¿vale? Para concedernos nuestro trienio, ¿vale? Y el órgano administrativo hace un escrito para pasárselo a una unidad solicitando datos de tu expediente, ¿vale? Eso se puede impugnar. ¿Podemos presentar un recurso de alzada contra eso? No, no. Eso no, porque son esas cosas que se llaman actos de trámite, que son cosas que no se pueden recurrir. Hay que poner. Claro, ante la resolución sí se puede. Ante los actos definitivos, actos que salen ya definitivos, eso sí se pueden recurrir. Pero los internos, que se llaman actos de trámite, no se pueden recurrir. Esto va en colación a lo del recurso de alzada y el recurso de reposición, ¿vale? Ahora bien, los actos de trámite que deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar con el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable de los derechos o intereses legítimos, sí se pueden recurrir, ¿vale? Si, por ejemplo, ese órgano al que van a solicitar el informe emite un informe diciendo que te propone para excluirte porque no tienes los requisitos necesarios, indispensables, y en base a ese informe te van a excluir del procedimiento, entonces podemos recurrir, ¿vale? Aunque sean de trámite, ¿vale? Importante de esto es que nos está diciendo que se puede acudir a la vía contenciosa administrativa, podemos ir al juzgado con esos actos de trámite que deciden, ¿vale? Y con los que pongan fin a la vía administrativa. Eso quiere decir que los que no pongan fin a la vía administrativa no son recurribles ante la contenciosa administrativa. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ir al recurso de alzada, ¿no? No es admisible recurso respecto a actos que sean reproducción de otros anteriores. Es decir, que ya haya habido un acto en el que se haya recurrido, se haya pataleado, ya está resuelto. Si se vuelve a producir otro igual, pues a eso no te dan pie a que puedas reclamarlo otra vez, ¿vale? Confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Esto también es importante. Si no se recurre en tiempo, no se puede acudir a la vía contenciosa administrativa, ¿vale? Si, por ejemplo, hay un acto que pone fin a la vía administrativa, que es esa concesión del trienio, ¿no? Y tenemos el plazo de 2 meses, y nosotros no recurrimos, porque estamos desconformes, pero no recurrimos, se nos pasa el plazo. El acto se llama de bienes firmes, se dice. De bienes firmes significa que el acto ya cobra firmeza. Y para dar seguridad jurídica, tú tienes unos plazos para reclamar. Si tú no reclamas en ese plazo, eso se da por ya que es fijo, ¿vale? Ya eso no se puede modificar. Salvo con un recurso. A ver si nos acordamos cuál era ese recurso de las dos personas que están aquí que vieron. Solo hay un recurso. Que... Venga.
Venga, estabas apuntando, estaba pendiente otras cosas. Vale, tú, a ti sale una resolución, ¿no? En el que se te concede un trienio cuando tú habías solicitado dos. Y tú estás disconforme. Esa resolución la firma el subsecretario, ¿vale? ¿Por qué? La concesión de los trienios la firma el subsecretario y si nos pusiéramos más tiquismiqui os hacía coger el esto de las competencias. Pero voy a daros ya por eso que... Así me gusta, así me gusta. Bien, 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 bien. Vale, pues el subsecretario... Yo creo que el subsecretario es el que va a firmar. ¡Yo! Eso sí que había un montón de... Ahí había un montón de marquitas y de todo. Vale, pues ese subsecretario es el que va a resolverte ese acto. Te adelanto, para que no metas la gamba, que había un rango en el que en materia de personal, por arriba de ahí, esos actos ponían fin a la vía administrativa. ¿Vale? Que eran directores generales. Con lo cual, ya te estoy adelantando que en la resolución pone fin a la vía administrativa. Se pasa el plazo que tú tienes para interponer el recurso potestativo de reposición y no lo interpone. Se pasa el plazo que tú tienes para interponer el recurso contencioso administrativo y tampoco lo pone. ¿Vale? Con lo cual, eso se transforma en lo que viene siendo ese acto consentido. Es decir, ¿por qué es consentido? Porque tú no lo recurriste. Con lo cual, por mucho que fuera perjudicial para ti, es un acto consentido. Tú no recurriste en el tiempo que tenías que haber recurrido. Vale. Ahora la pregunta. ¿De qué forma se puede recurrir ese acto? ¿Cori se acuerda de algo de ese recurso? Muy bien, pues es el recurso extraordinario de revisión, que es el único recurso que se puede interponer contra actos firmes, contra actos que ya están consentidos, que se han pasado los plazos y que ya no hay otra forma de ¿vale? Y entonces en el momento en el que aparezca, por ejemplo, una sentencia judicial que te reconoce a ti el derecho a cobrar esos dos trienios, ¿vale? Pues tú ahora tienes una prueba que no tenías en el momento en el que se hizo la resolución. Con lo cual, con esa prueba tenías esos 3 meses para acudir a ese recurso extraordinario de revisión para que te lo modificara. Muy bien, muy bien. Vamos enfocados. Impugnación contra la inactividad. Cuando en virtud de una disposición de carácter general que no precise de acto de aplicación y esté obligada a realizar una prestación completa, ¿vale? Esto la verdad que es que la literatura de esto es bastante rareta, ¿vale? Aquí lo que viene a decir es que la administración que, por ejemplo, tenga estipulado el ingreso mínimo vital, ¿no? Hay una disposición de carácter general que le dice que te tiene que prestar algo a ti, ¿vale? Una prestación concreta. Si la administración no lo hace y lo tiene que hacer por esa disposición de carácter general, ¿vale? Las personas que tengan la obligación de recibirlo pueden reclamar para pedirlo, ¿vale? Y si en el plazo de 3 meses desde la reclamación la administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado, se puede interponer el recurso contencioso administrativo contra la inactividad. ¿Qué hay que ver aquí? Que es disposición de carácter general, o sea, algo general, no es un acto administrativo, no es una sentencia del juzgado que dice a ti que te tienen que pagar 1.000 euros, no. Es una ley, por ejemplo, que dice que hay que poner bancos en cada parada de las guaguas, ¿vale? Si una ley dice que hay que poner un banco en la parada de la guagua, tú tienes que reclamar a la administración, primero, reclamárselo amistosamente, y si en 3 meses no te hace caso, puedes ir al juzgado. ¿Vale? Eso te gusta, ¿no? Eso...
Vale. De acceso de ciudadano, correcto, sí. Vale, pues esos 3 meses son porque una vez pasen esos 3 meses desde la solicitud, puedes acudir ya a la vía contenciosa administrativa para obligar a la administración a hacerlo. Vale, ¿qué pasa? Sale una sentencia diciendo que la administración tiene que poner la rampa, ¿vale? Y la administración no la pone. ¿De qué forma podemos volver a obligar a la administración a que ponga la rampa? Pues cuando la administración no ejecute sus actos firmes, podrán los afectados solicitar su ejecución y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde la petición, podrán formular contencioso administrativo por el procedimiento abreviado. Quiere decir que si a nosotros no, el juzgado nos dice que nos deben 10.000 euros por atraso, la administración no lo va a hacer, no nos va a pagar esos 10.000 euros. Tienes que volver a acudir al juzgado para obligar a la administración a que te lo pague. ¿Vale? Y es este segundo procedimiento. Sobre la vía de hecho, es un poco lo que estábamos hablando. Podrá formular requerimientos la administración actuante intimando su cesación, es decir, solicitando a la administración que cese de lo que está haciendo. Uy. Si dicha intimación no hubiera sido formulada o no fuera atendida dentro de los 10 días siguientes a la presentación del recurso, podrá deducir directamente el contencioso administrativo. No es obligatorio la solicitud previa, es lo importante. Que en la vía de hecho, si están entrando con la pala en nuestro terreno y tirándonos la casa abajo, no hace falta decirle a la administración, oye, mira, para. Directamente podemos acudir. Creo que os puse un esquema. Sí, ¿ves? La vía de hecho. Vale, aquí os puse todos los plazos. Contra actos expresos, 2 meses desde la notificación del acto. Contra los reglamentos, 2 meses de la publicación. Contra la inactividad, 2 meses desde finalizar el plazo. ¿Vale? Lesividad, 2 meses de la declaración de lesividad. ¿Vale? Y las excepciones, la vía de hecho, que son 20 días si no se hace requerimiento. Y si tú haces un requerimiento que te obliga a esperar 10 días, tienes otros 10 días para interponerlo. Las cuantías del recurso, yo os lo comentaba al principio, que el tema de la cuantía del recurso, cuando os pongo aquí los datos para cuando veáis esto, son los artículos, ¿vale? ¿Dónde está? Para que, como esto es un poco para repasarlo sobre la ley, simplemente que os apuntéis esos artículos porque todos los que estén en esta ley son como muy raretes, ¿vale? Y son bastante liosos de leer incluso. ¿Vale? La cuantía del recurso, el secretario judicial fijará la cuantía del recurso administrativo una vez formulados los escritos de demanda y contestación, en los que las partes podrán exponer por medio de otro sí su parecer al respecto. La cuantía del recurso vendrá determinada por el valor económico. Aquí lo veíamos al principio, que nos iba a limitar si podíamos ir a la primera instancia o podíamos subir de instancia. ¿Vale? Se reputarán de cuantía indeterminada los que no pueda hacerse esa valoración económica, ¿vale? Esas cuantías de los recursos, lo explicaba al principio, nos dice si son apelables o no son apelables, si son solamente susceptibles de una primera instancia o si en cambio se puede apelar a un tribunal superior en esa escala que vimos, ¿vale? Si podemos seguir subiendo hasta el final, ¿vale? Si son cuantías por debajo de esos 30.000 euros, lo que diga el juzgado, ahí se quedan las causas, ¿vale? No podemos seguir subiendo. Esto yo no entro mucho en profundidad porque realmente lo que van a preguntar es lo del tema de los tribunales, si es obligatorio ir o no ir con el abogado, ¿vale? Que es lo que vimos. Lo del tema, por ejemplo, de los funcionarios que pueden ir sin abogados cuando sean cosas que no sean de separación de servicios y un par de cositas así, ¿vale? ¿David? No, pueden. Vale, tipo de procedimientos en los que se regulan. Hay un procedimiento de primera instancia, una instancia que es el procedimiento ordinario, ¿vale? Luego procedimientos abreviados, que es el del 78, que es interesante de saber. Y luego hay procedimientos especiales que no los saltaremos, ¿vale? Porque no aplicará.
El que es de primera a única instancia, que es el llamado ordinario, debe tramitarse en todos aquellos casos en los que por razón de cuantía no proceda otro. Ya habíamos visto que son esos 30.000. Es por ello que es el procedimiento más frecuente y vamos a ver su estructura, ¿vale? Creo que os puse nada más estructura, ¿vale? Aquí os puse articulado de la estructura, ¿vale? No hay que aprenderse realmente todo el procedimiento. Es solamente saber que hay eso, diligencias preliminares, que hay una interposición del recurso, emplazamiento, ¿vale? La demanda, la contestación a la demanda, un par de cosillas generales. La parte importante, que es que no las quiero adelantar, por si acaso lo expliqué por aquí detrás. Ah, mira, ¿ves? No vamos a ver el procedimiento, hay que acortar, por eso os doy pincelada. Quien quiera profundizar, dejo los artículos en ese esquema, este que os pongo aquí, ¿vale? El recurso se puede interponer por demanda, la reclamación completa o mediante el escrito de interposición. Esto es lo que quería explicar. En los procedimientos que no sea el abreviado, ¿vale? Si nosotros queremos denunciar a la administración, cuando se cumple ese plazo de los 2 meses que tenemos, ¿vale? Para interponer, antes de que se cumpla, nosotros podemos hacer dos cosas. O presentamos la demanda de lo que queremos conseguir, o presentamos previamente lo que se llama el escrito de interposición, que es solamente un escrito donde tú pones que vas a demandar a la administración por ese motivo, ¿vale? Referencias al expediente que vas a demandar, o el acto que vas a demandar, o lo que sea. Entonces, cuando tú interpones eso, la administración está obligada a entregar el expediente administrativo para que te lo entreguen a ti, para que tú, con ese expediente administrativo, puedas hacer la demanda como es en condiciones, ¿vale? Es como una fase previa. Antes de que se me pase el plazo de los 2 meses, voy a poner una notita en la que dice que te voy a demandar. Y entonces empezamos el procedimiento. Yo todavía no tengo que demandarte, ¿vale? Pero ya con esa notita, con ese escrito de interposición, ya se inicia el procedimiento de la demanda, ¿vale? Posteriormente, mira, lo puse aquí, posteriormente la administración, se requiere a la administración el envío del expediente cuando se inicia por el escrito de interposición, ¿vale? Se emplaza a los demandados, se notificará a cuantos aparezcan como demandados, ¿vale? El emplazamiento de los demandados, por ejemplo, suele pasar cuando denuncian un proceso selectivo, ¿vale? En el que estamos todos involucrados. La administración te va a mandar un escrito diciendo que se acaba de denunciar ese proceso selectivo y que tú puedes ser partícipe en esa reclamación, ¿vale? Entonces tú, en base a eso, pues podrás participar. Importante es que esos emplazamientos los tiene que hacer la administración. La administración son los que saben qué personas son las que se han visto involucradas en ese proceso selectivo y entonces es la administración la que tiene que escribirles individualmente para decirle que se pueden personar en el juzgado contra ellos. Luego, se continúa con el emplazamiento de la administración, que ese sí lo realiza el tribunal, y se entiende que la administración, esto me ha salido un montón de veces en los test, se entenderá efectuado el emplazamiento de la administración con la reclamación del expediente. Es decir, cuando reclaman a la administración el expediente administrativo para que ellos lo manden, ese es el emplazamiento de la administración. Se entiende que ya la administración ha acudido al juzgado, ¿vale? Luego se inicia un proceso en el que hay que contestar a la demanda, todas esas cosas, ¿vale? Las partes pueden solicitar la celebración de la vista. Y luego las formas de terminación. Alguna pregunta también me ha salido de las formas de terminación. Hay una terminación que es el desistimiento, que eso es que el recurrente renuncia a las pretensiones, desisto de denunciar, ¿vale? Luego está el allanamiento, que es que los demandados, yo estoy demandado y me allano sobre las pretensiones del demandante, con lo cual acepto lo que me están demandando, ¿vale? Ese es el allanamiento. La satisfacción extraprocesal es cuando la administración reconoce en vía administrativa las pretensiones del demandante. Es decir, al final la administración de oficio puede darte ese segundo trienio al ver que estaba erróneo, ¿no? La concesión de uno nada más. Entonces la administración ella sola por sí misma te lo puede conceder, con lo cual eso hay que notificárselo a los juzgados, ¿vale? Y luego la conciliación judicial. En los procedimientos de primera y única instancia se puede someter a una conciliación, ¿vale?
Los juzgados centrales de lo contencioso administrativo y los juzgados de lo contencioso administrativo pueden usar el procedimiento abreviado en estas cuestiones: personal, extranjería, inadmisión de las peticiones de asilo político, disciplina deportiva, cuantías que no superen los 30.000 euros, inactividad por no ejecutar sus actos firmes. Aquí os puse que ya habíamos visto eso de los 30.000 euros, que es en ese procedimiento en el que no cabe apelación, que hay una única instancia, ¿vale? Ese sería el procedimiento abreviado, y la diferencia del procedimiento abreviado con el ordinario es que no se inicia por ese escrito de interposición, ¿vale? Que es simplemente por demanda, y la otra parte hace la contestación. El secretario judicial cita a las partes y directamente hay que resolver, ¿vale? Y ya está. Es un procedimiento como muy abreviado, ¿vale? Y la parte esta, finiquitá. Aquí os puse felicidades juristas, ya estamos habilitados para defender nuestros derechos ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Vale, ya si en el trabajo nos dicen algo, ya decimos, que yo puedo ir ahí al juzgado a pleitear contigo, ¿no? Voy a cortar esto.